crece tu fe. Y hay tres cosas: nada de fe, no fe, poca fe y mucha fe. Pero antes de ver esto, quiero saludar especialmente hoy a Martita Toledo, que el 22 va a estar cumpliendo años. Le mandamos un abrazo, un beso, que Dios te bendiga, Martita Toledo. Al final vamos a estar poniendo una foto tuya para celebrar tu cumpleaños, así que damos gracias a Dios por ti. Y bueno, entonces vamos a pasar deja de hacer todo lo que estás haciendo. Agarra tu Biblia, marca los versículos, porque eso es lo que nos da fe: el poder estudiar la palabra de Dios, el poder orar y el poder estar más cerca del Señor. Así es, hermanos, definitivamente la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Hay un oído espiritual que se desarrolla cuando uno escucha la palabra de Dios. No es un oído físico, sino que es un oído espiritual, ¿no? Y esto es lo que perciben, lo que es el rema de Dios. Hermanos, muchas personas no leen la Biblia, muchas personas no oran. Y la oración y la lectura de la Biblia, hermanos, es lo que produce fe. Porque la fe no es, como dije, una fuerza, no es una sensación o una emoción. La fe es un conocimiento. Tenemos que leer la Biblia para aprender a conocer a Dios. Es cierto que los cielos cuentan la gloria de Dios, ¿no? El firmamento, el universo, ves el poder y la grandeza de Dios, y se pudiese ser que es como un testimonio de que Dios existe. Y uno, pues, de ver todas esas cosas, uno dice: wow, Dios tiene que ser poderoso y grande, porque mira todo lo que hizo. Pero después, cuando tú vas a la Biblia, tú te das cuenta que aquel Dios que hizo todo eso nació carne, nació como uno de nosotros, y hizo todo lo que hizo por nosotros. Pagó por el pecado de los hombres, resucitó de los muertos. Por primera vez un hombre llamado Jesús se sienta a la diestra de Dios, intercede por nosotros, hermanos, ¿verdad? Y Él nos mandó a vivir una vida de fe. Él dijo claramente: el justo por la fe vivirá. Y así mismo, pues, el Señor nos enseñó a tener una fe gradual, ¿no? Ese es el enfoque de esta noche. No puedes abandonarlo. Es como que no puedes dejar de llevar el carro a servicio. El carro hay que cambiarle aceite, hay que cambiarle agua. Si no, se te quema, se te funde, no sirve, hay que tirarlo a la basura. Entonces, por eso mismo a veces tenemos muchos temores y vivimos ansiosos y tenemos tantos problemas. La gente que se aparta del Señor específicamente, hermanos, Jesús dijo: apartados de mí nada podéis hacer. Y pretendemos muchas veces hacer cosas sin Dios, y fíjate que se logra, porque hay gente que logra hacer cosas sin Dios, ¿no? Pero hay un momento en que colapsan, especialmente si Dios te llamó para vivir con Él. A los impíos Dios los bendice, ¿verdad? La misericordia universal de Dios los lleva. Y la razón por la cual Dios bendice hasta los impíos es porque Dios no quiere que perezcan, no quiere que se maten, que se suiciden. Dios quiere que todo el mundo se arrepienta. Pero a nosotros, sus hijos, Dios nos trata cortito. Dios nos va midiendo la fe para que podamos crecer, porque si no crecemos en fe, hermanos, no tendremos éxito y no podemos pasar a la vida eterna, por decirlo así. Así que es importante analizar la vida de mucha gente en la Biblia. Y antes de quizá ir a nuestro estudio principal, Abraham, por supuesto, es padre de la fe. Es el primer hombre que le creyó a Dios al máximo, porque estuvo dispuesto inclusive a sacrificar su propio hijo, ¿verdad? Pero no lo hizo, por supuesto, y tampoco Dios lo iba a permitir. Pero más sin embargo, dice la Biblia en el libro de Romanos que Abraham creía que si él lograba, que si tenía que matar a su hijo, de todas maneras él creía que Dios se lo iba a resucitar de los muertos. Dice la Biblia, de donde en sentido figurado también lo volvió a recibir, porque es como que él estaba determinado a hacerlo, de tal manera que Dios tuvo que decirle a Abraham, varias veces le tuvo que hablar al Señor, le dijo: detente, porque ahora no le hagas daño al muchacho, porque ahora conozco que tú me amas, que tú temes a Dios. Y la fe es eso, el respeto a Dios y entender que no puedo dudar de Dios, que tengo que creerle al Señor, porque el Señor ha hecho cosas tremendas por su pueblo, por su gente, y está haciendo ahora por sus hijos. Abraham comenzó siendo una persona que vino de Ur de los Caldeos, un pagano. Abraham no conocía de Dios, pero Dios comenzó a manifestarse a él, así como a nosotros, ¿verdad? Dios ha comenzado a manifestarse a nosotros. Hemos comenzado a experimentar lo que a Dios le agrada, lo que no le agrada.
hemos comenzado a tomar decisiones entre los temores, las dudas que tenemos, ¿no? Rechazar lo malo, renovar la mente con las promesas del Señor, porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, para la gloria de su nombre por medio de nosotros. Que todas las promesas de Dios se cumplen por medio del canal que nosotros somos. Si nosotros dejamos fluir la vida y la fe de Dios, si nosotros somos recipientes de la palabra de Dios, entonces esa fe, ¿verdad?, va a llevar a cabo las proezas y los milagros y las maravillas. Porque, hermanos, sí es tiempo de poder ver la mano de Dios. La gente se ha pegado mucho a la emoción, mucho al sentimiento, pero como dije anteriormente, la emoción y el sentimiento nada tiene que ver con el Señor. Si no, Abraham nunca hubiera sacrificado a su hijo. Entonces él comenzó poco a poco, comenzó a crecer, Dios le comenzó a prometer, no tenía nada, tenían ya casi 100 años, inventaron un poco como tú y yo, tuvieron un hijo ahí por la izquierda, como se dice, que les resultó siendo un problema, porque eso es lo que pasa. Cuando nosotros inventamos y no tenemos fe, entonces todo eso produce problemas. Y eso tiene que ver con relaciones, matrimonio, novios, noviazgo, finanzas, con quién haces negocios. Tiene que ver con todo, porque el Evangelio nos enseña una cultura para poder vivir en fe. Y la palabra nos da doctrina de qué hacer, qué no hacer, etcétera, etcétera. Y por eso es que hay que estudiar la Biblia constantemente, desde Génesis hasta Apocalipsis, para poder tener el provecho de la vida y del carácter de Dios, de quién realmente Dios es, ¿no? Eso es todo. Y por supuesto ahí tenemos la entrega de Abraham a la final, ¿verdad?, que Dios le pide a ese hijo que tanto les costó tener. Y hay veces que en la fe Dios nos pide cosas. Dios nos prueba la fe, ¿verdad? O sea, muchas veces perdemos el trabajo y Dios lo permite para ver qué hacemos, a ver cómo actuamos, a ver qué pensamos, qué decimos. Porque como tú hoy vas a enseñar, ¿verdad?, muchas personas dicen mucho pero hacen poco, ¿verdad? Y eso es uno de los problemas críticos que tenemos, y por eso es importante ubicarnos en la fe gradual, ¿no? En cómo vamos creciendo en fe. Amén. Y todos necesitamos, ni uno puede decir que no necesita en esta noche que Dios ponga esa fe, pero quiero decirte que tenemos algunas historias en la Biblia que tú puedes ir con nosotros y ver quienes no tenían fe, quienes tenían poca fe y quienes tenían mucha fe. Y eso nos va a enseñar cómo nosotros tenemos que tener fe. Quiero también decirte que si tú no tienes fe es porque tú no tienes a Cristo. Porque el que tiene Cristo porque Cristo es fe, sí, Cristo es la llave. Él es el autor y consumador de la fe. Así es. O sea, el Señor Jesús inventó la vida de fe, aunque ya Abraham traía, ¿verdad?, ese mismo espíritu de Cristo que estaba ministrándole a él. Ya Abraham, inclusive antes de la circuncisión y antes de que él fuese el padre de la nación judía, ya desde antes dice que el Señor le enseñó a vivir por fe. O sea que aunque vino la ley, pero siempre fue por fe, nunca fue por obras, siempre fue por fe. Y eso así comenzó Abraham. Y mira qué delicado es esto, porque cuando está una persona triste, deprimida o enojada es porque no tiene fe. Entonces la fe es gradual. ¿Y cómo se va aumentando? ¿Cómo va subiendo? Se manifiesta en el carácter, claro. Sí, perdona que te interrumpa. Cuando la persona, cuando uno, mire, uno tiene en el subconsciente preocupaciones, ¿verdad? Y entonces uno tiene mal carácter porque uno tiene problemas, ¿verdad? Entonces viene y te habla a alguien y tú le contestas mal, ¿verdad? La razón por la cual la gente está tan agresiva y tan violenta es porque no tienen fe, ¿verdad? Entonces solamente quería hacer esa pequeña observación, que nos demos cuenta que si hay frutos, si hay paz, gozo, paciencia, templanza, mansedumbre, bondad, fe, ¿viste? Templanza, dominio propio, es porque estamos en fe, estamos viviendo en fe. El fruto del Espíritu es evidencia que estamos viviendo en fe. Si hay problema, gritería, mal carácter, celos, contención, ahí hay algo diabólico, ahí eso es temor, ¿verdad? Porque todo eso, el celo, por ejemplo, es inseguridad, es temor a perder. Entonces uno tiene que tratar de cancelar ese tipo de behavior, de comportamiento, y ubicarse, ¿verdad?, en lo correcto.
Amén, así es. Y también las personas que se enojan, también eso es no tener fe, porque muchas personas se enojan rápidamente. Y yo creo que algunos de nosotros entramos en eso y necesitamos entregar nuestra vida a Jesucristo. También quiero decirte que la gente habla más de lo que siente que lo que cree. Y muchas personas siempre están hablando de lo que sienten, del dolor que sienten o de las penas que sienten, pero nunca hablan, Dios me va a sanar, Dios va a hacer esta obra en mí. Entonces, algo pasó. Te voy a decir por qué. Sí. Porque lo que sucede es que la vida y la muerte están en poder de la lengua. Y el que ama usar la lengua para mal, mal va a recibir. Dice la Biblia que todo lo que el impío teme, eso le vendrá. Entonces, aunque uno esté enfermo, uno no puede estar hablando de sus enfermedades todo el día y de los síntomas y de los dolores que tiene. O sea, se sabe que uno está enfermo, pues uno dice, pues tampoco vamos a hacernos que no vamos a decirle a nadie que estamos enfermos, ¿verdad? Pero es muy importante. Si tú te das cuenta cuando hay un círculo de personas, tú te das cuenta en la conversación que hay, ¿no? La mayoría de personas están hablando de los dolores que tienen, de los problemas que tienen, y eso no es fe. Entonces uno tiene que decir, sí me siento mal, pero yo sé que el Señor me va a sanar, ¿verdad? O sea, tiene que ir por encima del síntoma. Por eso, como tú decías, ¿no? Y me gusta eso, dice, la gente habla más de lo que siente que lo que cree, ¿verdad? Y ahí es donde está la clave. O sea, no que no digas que estás enfermo, o sea, no podemos negar las realidades, ¿no? Aquí A vamos a veces ir, no se puede negar, no, se no ve vamos, que está no vamos a negar enfermo. realidades, ¿me entiendes? Pero lo que pasa es que pasamos más tiempo hablando de lo malo que hablando de lo que Dios puede hacer o de lo que Dios va a hacer si es que tenemos fe, ¿verdad? Porque hay veces que estamos tan abatidos con las deudas o abatidos con los problemas financieros o los problemas emocionales o los problemas circunstanciales o relacionales, ¿no? Hablando de divorcios, de problemas en la familia, etcétera. O sea, hablamos más de lo negativo que de lo que Dios en realidad puede hacer o de lo que Dios va a hacer, hermanos. Entonces es bien importante chequear las palabras, ¿verdad? Porque, vuelvo y repito, la vida y la muerte están en el poder de la lengua, ¿verdad? Y el que ama la lengua comerá de sus frutos, dice la Biblia. ¿Qué frutos tú das con tu boca, verdad? Una cosa es decir tengo esto y otra cosa es estar constantemente, porque todos los días hablando, tú hablas con personas que no pueden hablar nada positivo, ¿verdad? No pueden darle gloria a Dios, no pueden decir el Señor es mi fortaleza, ¿verdad? Él es mi ayudador, Él es mi sanador, ¿verdad? Es importante confesar eso, porque dice la Biblia, voy a tomar un poco más de tiempo, dice que en el libro de Hebreos dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Eso es la definición de fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. O sea, aunque el doctor diga que tus huesos están muy mal, tú tienes que confesar que Dios puede cambiarte tus huesos, que Dios puede sanar tus huesos, porque Dios lo puede hacer si tú lo puedes creer, ¿verdad? O sea, si no lo crees, lo va a creer otro. Pero el punto es este, ¿no? Que uno tiene que confesar lo que Dios puede hacer en la vida de uno, y ahí es donde realmente Dios se glorifica. Voy a seguir con Hebreos, dice, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Dice, por la palabra de Dios fueron constituidos los cielos y la tierra, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. O sea, Dios no metió las manos, Dios solamente habló y los mundos fueron creados, ¿verdad? Entonces desde ese momento Dios nos enseña a nosotros que todo lo que nosotros decimos es de mucha importancia. Básicamente te voy a decir esto para que te entre un poco de preocupación. Tu lengua es como una pluma con la que tú firmas. Y tú firmas documentos legales en el mundo espiritual. Cada vez que tú usas la lengua, la sin hueso, como le decía mi abuelo, porque esa se mueve fácil, tú firmas literalmente documentos que tú le cedes a Satanás, afirmando lo que te va a pasar. Y si tú hablas positivamente, firmando con tu lengua lo que Dios va a hacer, yo te voy a decir una cosa, dice lo que diga, lo que dice le será hecho, ¿verdad? Eso es lo que dice la Escritura cuando habla de la higuera que se secó desde la raíz. Dice,
de cierto os digo que todo lo que creyeres en tu corazón sin dudar y no dudares, lo que diga, lo que dice, le será hecho, ¿no? O sea, eso tiene que ser confesión, poder de confesión, y desde ahora y mañana, ¿no? El síntoma persiste, pero Dios me va a sanar. La situación financiera está ahí, pero Dios nos va a ayudar. Mira, hermano, yo te lo digo, porque aquí en esta iglesia, hermano, nosotros, solo el mantenimiento de este edificio es un monstruo. Tenemos varias unidades de aire que están necesitando mantenimiento, buscando sabiduría de Dios, cómo se reparan. El técnico dice que hay que cambiar los motores. A lo mejor los motores se pueden llevar a un lugar para que los restauren, y Dios puede abrir esa puerta. No tienes que gastar $800 en un motor, sino que en Hialeah lo puedes llevar y ahí te lo rebuildean, como se dice la palabra en español, y te salen 100 y algo, 200 pesos, ¿viste? Te ahorraste 800 pesos. Te digo esto porque nosotros, hermano, tenemos nuestros problemas financieros, nuestros problemas personales, los problemas de familia, tenemos los problemas del resto de la familia y tenemos los problemas del ministerio y aparte los problemas de trabajo de la gente, de cada uno de ustedes. ¿Cómo le hacemos nosotros? Y nosotros con propiedad te estamos diciendo, la razón por la cual no nos volvemos locos es porque confiamos en Dios, creemos en Dios y sabemos quién es Dios, y todavía nos falta, pues, nos falta. Pero lo que te estamos diciendo en esta noche es porque, hermanos, hay personas que con un problemita, hermano, ya están muriéndose. Una pequeña situación y ya están que ya se suicidan, hermano. Y eso no puede ser, porque entonces no podemos hacer mayores cosas que las que Cristo hizo en el nombre de Jesús, ¿verdad? Haremos milagros en el nombre del Señor, haremos proezas, y lo ves en la Escritura una y otra vez. Amén, así es. Y lo vamos a empezar a ver con unos personajes que no tenían fe. Vamos a ir por parte. Vamos a ver unos que no tenían fe, otros que tenían poca fe y otros que tenían mucha fe. ¿Dónde están los que no tenían fe? Vamos a Marcos capítulo 4, verso 35 al 41, y este sí te lo quiero leer todo, si no, no lo vamos a entender. Pero Marcos capítulo 4, verso 35 al 41. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa. ¿Quién? Jesús. Él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Pero aquí está lo que te quiero leer en el 40. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Fíjate, le dice: ¿cómo no tenéis fe? Ahí el Señor está declarando que son unos incrédulos. Que no tienen nada de fe, ¿verdad? Él les dice: ¿cómo es que no tienen fe? Porque para Dios la fe es algo natural, automático. Por eso es que él estaba durmiendo. Porque, ¿cómo imagínate tú cómo una tormentica va a atormentar a Dios? Pues, ¿verdad? Imposible. Y él estaba con ellos en la barca, ¿verdad? O sea, básicamente es lo que, o sea, Dios durante las tormentas descansa, pues. Pero nosotros durante las tormentas no logramos descansar. Y fíjate, ¿verdad?, que lo peor de todo es que ellos sabían que llevaban ahí al Señor. Ellos sabían que Él era el Hijo de Dios, o sea, lo que Él les predicaba. Estaban comenzando a ver, pero si estaban con Él, tenían que saber que más de algo tenía que pasar. Igual nosotros somos cristianos, nos damos el título de cristianos y sabemos que Dios está con nosotros, pero cuando viene un problema, empezamos a gritar y a decir: sálvame, sálvame, como si el Señor no supiera lo que nos está pasando. Y lo que te sana, hermanos, lo que te sana es tus propias palabras, ¿verdad? Porque es que así como tú creas, así te va a ser hecho. Pero si tú no lo crees, hermano, olvídate del asunto, que it's not gonna happen. Entonces hay que tener cuidado, por eso en las conversaciones,
¿verdad? Como uno habla. Porque uno le dice, fíjate que inclusive uno le dice a gente, hermana, el Señor te va a sanar. Y te dice, ay, ojalá Dios lo oiga, ¿verdad? ¿Cómo va a hacer eso, hermano? Si está saliendo una palabra, ¿verdad? De alguien que te ama, alguien que es creyente, porque es como una orquesta que toca bien, ¿no? Alguien emite un sonido que es bueno, tú tienes que emitir otro que suena bien, pues. O sea, tenemos que tocar la musiquita juntos, ¿no? No puedes, alguien hace un sonido y tú haces una nota discordante por allá con, ay, ojalá que así sea. No. Se dice, lo recibo. Eso es lo que estoy esperando en el nombre de Jesús. Entonces hay una armonía, ¿no? En el espíritu. Y acuérdate que las cosas espirituales son como un boomerang, ¿no? Ese weapon que se usa, esa arma que se usa que es un boomerang, ¿no? Que se tira y regresa después de que ejecutó un trabajo para ti. Es así, hermano, tú tiras la palabra y la palabra va a regresar a ti. Si tú quieres que la palabra regrese en bendición, tienes que hablar bendición. Dice la Biblia que la fe, la palabra no regresa vacía. Entonces tenemos que preocuparnos en nuestras palabras, porque yo estoy verdaderamente preocupado como pastor, porque hay mucha gente que habla demasiado negativas cosas, ¿verdad? Demasiada queja, demasiado problema. Y no solo eso, hermano, sino que uno se llega a amargar, pues, ¿no? Cuando tú, por ejemplo, encuentras una persona que todo lo critica, es porque está amargada ya. Entonces le amarga todo, ¿no? Y le echa el muerto a todo el mundo de su situación, cuando en realidad nosotros por fe podemos mover montañas. Y lo hacemos pues personalmente por nuestras propias cosas, y también muchas veces por las cosas de los demás, porque hubo momentos en la Biblia en que el Señor sanó a otros, hasta por la fe de otros, ¿no? Y en sí, pues Dios, cuando ve fe, Dios actúa, hermano, hasta por otros. ¿Qué te parece? Así es, y entonces acabamos de ver gente que no tenía nada de fe. Ahora vamos a ver un ejemplo más de alguien que tenía poca fe. Siquiera un poquito de fe. Tenía, pero poca. Aunque sea poca, pero ¿quién tenía. era ese? Era cuando el Señor Jesús le dijo a Pedro, ven. Y Pedro caminó milagrosamente sobre las aguas. Eso todos lo sabemos. Pero el miedo es lo que lo detuvo a tener fe para seguir caminando. Pedro dejó que sus sentidos lo dominaran, miró el viento y comenzó a hundirse. Eso lo vemos en Mateo 14, del 24 al 31, pero el verso 31 de Mateo 14 es importante porque ahí Jesús le habla cuando se hundió y le dice, al momento Jesús extendió su mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué pasó eso? Porque cuando lo llamó, Pedro fue. Pero luego, ¿qué pasó? Ahí tenía poquita fe. Pero en medio de eso, empezó a ver sus sentidos, el miedo. Poner sus ojos en otra cosa, ¿verdad? A poner sus ojos en los problemas, en la amenaza, ¿verdad? Y es el problema, que no podemos quitar nuestros ojos del Señor. El Señor nos llamó. Tenemos que seguir poniendo los ojos en Él, y aunque, como dicen, all hell is going to break loose in our lives, everything is going to go wrong, ¿verdad? It doesn't really matter, porque el trayecto no importa, lo que importa es la meta que yo llevo, ¿verdad? El final es lo que importa. Aún así, fíjate, como tenía un poco de fe, porque el poco de fe lo demostró cuando quiso caminar en el agua, que de hecho la Biblia dice que caminó sobre las aguas y luego se hundió. Pero fíjate tú, por su poca fe, el Señor asió de él y lo levantó, y simplemente le dijo, hombre de poca fe. Pero eso que para algunos es un insulto, para mí pudiera ser un cumplido, un piropo, ¿no? Si el Señor me dice, hombre de poca fe, porque por lo menos siquiera tengo algo. Hay otros que no tienen nada, hermano, y ese es el problema, porque no está creciendo la fe, ¿no? La fe tiene que ser gradual, hermano. Y hermano, créeme esto, mira, uno, hermano, cuando se va poniendo mayorcito, uno cada vez tiene que tener más gracia, tiene que tener más manejo de las situaciones, uno tiene que ser más dulce, más agradable, menos problemático, ¿no? Si uno va creciendo en fe, no puede ser que entre más grande está uno, más problemas tiene, más amargado está, ¿verdad? Eso no es lo que Dios quiere. O sea, tenemos que terminar esta carrera, como dijo el apóstol Pablo, he peleado la buena batalla, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, ¿verdad? La cual el Señor juez justo me dará en aquel día. Y no solo a mí,
sino a todos aquellos que aman su venida, porque tenemos una meta y un objetivo. Y tenemos que verdaderamente, hermanos, vivir por fe, planear nuestra vida, contar nuestros días con sabiduría, de modo que tenemos que tener siempre un plan, ¿no? Para poder darle espacio a la fe, para poder creerle a Dios. Y todo esto se hace mientras uno va viviendo, hermanos, mientras uno va transcurriendo en la vida. Si uno aprendió fe, uno tiene planes para todo. Tiene planes para hoy, tiene planes a corto plazo y a largo plazo, ¿verdad? O sea, esa es la visión, ¿verdad? Uno quiere verse en un lugar específico, ya en fe, ¿verdad? En tal día, en tal fecha. Eso tiene que ver con planeamiento y tiene que ver con creerle a Dios. Así es. Y tenemos otro pasaje más de gente que también tenía poca fe. En Mateo 16:5 vemos cuando nos habla acerca de los discípulos que hicieron una confesión negativa. Y en Mateo 16, te lo repito, 16, capítulo 16 y versos 5 al 8 dice: llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Y Jesús les dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Jesús estaba hablando de algo más, pero dice en el 7, ellos pensaban dentro de sí, diciendo: esto dice porque no trajimos pan. Y en el 8 dice: y entendiendo Jesús les dijo: ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe? ¿No tenéis pan? Y quiero decirte algo, Jesús no estaba hablando del pan físico, él estaba hablando de otra cosa, de que se guardaran de la levadura de los fariseos. Pero ellos luego empezaron a pensar mal porque ellos pensaron que Jesús estaba hablando de ellos, que no habían llevado pan, y él, como Jesús es Dios, él pudo ver lo que la mente de ellos estaban pensando. Y quiero decirte que aquí tenían poca fe. ¿Sabes por qué? Porque ellos habían estado antes cuando Jesús multiplicó los 5 panes y los peces, y estuvieron también cuando le dio de comer a los 4,000. O sea que ellos estuvieron en los milagros de Jesús cuando el Señor hizo una repartición de panes a mucha gente. ¿Y qué pasó? Todavía estaban dudando que Jesús podía hacer algo en esa noche. Inclusive en uno de los evangelios recrimina al Señor, ¿verdad? Dice exactamente eso que estás diciendo, ¿verdad? O sea, ¿por qué piensan en el pan? Les digo, si no se han dado cuenta que hace poco multipliqué los panes, ¿verdad? Y les di de comer, ¿no? Pero la mente de ellos, hermano, estaba en los sanguchitos, ¿verdad? Los sanguchitos los tenían locos a ellos, ¿verdad? El pollo tropical. El afán, la ansiedad. Sí, o sea, pues solo pensaban en cosas mínimas, por decirlo así, ¿no? Y eso es tener poca fe, ¿verdad? Estar uno afligido por la comida, imagínate, hay gente que están afligidos por qué van a comer dentro de un año, ¿no? Y si me quitan el trabajo, o sea, todo eso, hermano, eso es falta de fe, todos esos temores, ¿verdad? Todo lo que es fobia, hermano, todo lo que es fobia es falta de fe, ¿verdad? Está bien, hay que cuidarse, hay que cruzar la calle con cuidado, pero por el amor de Dios no puedes estar pensando que te va a matar un carro toda la vida, o que te van a abrir la puerta y se te van a entrar los ladrones. Tenemos que vivir una vida de fe. Dice que el justo por la fe vivirá. Si te ayuda, y lo he dicho otras veces, el 90% de tus temores nunca se van a llegar a cumplir, y eso le puedes poner el cuño porque así es. Entonces, en realidad no debemos temer. La palabra favorita del Señor hacia nosotros los seres humanos era: no temáis, no temáis, ¿verdad? Hay 365 no temáis en la Biblia, y es precisamente porque nosotros, por la naturaleza caída que manejamos, tendemos a lo negativo, ¿verdad? Así es. Tenemos que renovar la mente a las promesas de Dios, porque si no, no nos va a ir bien. Pues eso es algo muy interesante, porque la fe tiene que crecer, ¿verdad? Tu fe tiene que crecer. No nos podemos quedar enanos espirituales, no podemos ser cuadraplégicos espirituales, hermanos. Tenemos que crecer, tenemos que manejar las cosas de la vida con un poquito más de gracia, con un poquito más de valor. El Señor dijo: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, ¿verdad? Hay cosas que enfrentamos en la vida que se necesita que seamos machitos, que tengamos los pantalones bien puestos, ¿verdad?
El Señor inclusive dijo a los discípulos, portaos varonilmente, ¿no? Muchas veces somos un poquito medio flojos, ¿verdad? Todo nos atribula, todo nos pone en paranoia. No sirve, hermano. Tenemos que levantarnos en fe. Y por eso te damos un poquito del ejemplo de lo que nosotros pasamos como pastores, para que te des cuenta que nosotros no estamos aquí hablando boberías ni cosas raras, sino que nosotros sabemos lo que te estamos diciendo, porque nosotros vivimos una vida de fe literalmente por lo que hacemos, ¿verdad? Como pastores. Y es necesario que cada uno de nosotros, ¿verdad?, podamos atender a eso. Así es. Entonces ahora vamos a ver otros personajes de la Biblia que sí tuvieron fe y mucha fe. Por ejemplo, en Mateo capítulo 15 y verso 21 al 28, no lo vamos a leer todo, pero vemos a una mujer cananea o también le puedes decir sirofenicia, que venía de Siria. Pero esa mujer se encontró con Jesús y ella tenía una necesidad muy grande porque ella tenía una hija que estaba pero atormentada por demonios y le urgía hablar con el Señor. Entonces dice aquí, no lo vamos a leer todo, pero ya tú sabes que tenía su hija atormentada por demonios. Vamos a leer el 15:26 y dice, en el 25, entonces ella vino y se postró ante él, diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo él dijo, ¿no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos? Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Qué tremendo. Increíble pasaje ese, hermanos. Muchos lo interpretan de muchas formas, ¿no? Ella estaba tratando de fingir primero que era judía. Le decía a Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, pero el Señor la identificó y le dijo, no está bien dar el pan de los hijos de los israelitas a los gentiles, ¿verdad? Eso fue lo que le dijo. Y ella le dice, sí, Señor. Le dice, pero aún los perrillos comen de las migas que caen de la migaja, ¿verdad? De la mesa de sus amos. Fíjate tú que qué humillación, ¿no? Porque la fe es otra cosa, hermano. La fe es humillación también. A veces la gente se te quiere adelantar. A veces la gente te quieren estafar, te quieren agarrar de bobo, ¿verdad? Y todas esas cosas, y uno tiene que como navegar el agua, ¿verdad? En una humillación, pues uno tiene que confiar en Dios, que a la final Dios te va a hacer justicia, ¿verdad? Y ella lo que dijo fue lo siguiente, dijo que una miga, hermano, una migaja, ella sabía que Jesús era tan poderoso, que Dios era tan poderoso, que lo único que ella necesitaba era una migajita, ¿verdad? Que cayera de la mesa de Israel, por decirlo así, ¿verdad? Nosotros, hermano, yo le digo al Señor, Señor, con una amiguita de tu gloria que tú pongas en la church, una amiguita de tu gloria que tú pongas en mi vida, en mis finanzas, en mi salud, es poquito. Dios es tan grande, hermano, que con un poquito tenemos y nos sobra, ¿verdad? Si Dios pone una migaja en una iglesia, hermano, un día hay un avivamiento que puede salvar a miles y miles de personas, porque Dios es tan poderoso que con una amiguita. Por eso que ella lo sorprendió, porque cualquiera le hubiera dicho, no, Señor, dame un pan completo, ¿verdad? dame le hubiera pedido, uno a veces pide. O exige también. O exige, ¿no? Pero ella no le dijo, no, le dijo, olvídate de eso. Le dice, está bien, yo no soy judía, está bien, como tú quieras, ¿verdad? Soy gentil, pero yo necesito. Y yo creo que con una amiguita es suficiente. Entonces el Señor, ¿verdad? Eso lo puso, wow. Dijo, oh mujer, ¿verdad? Se maravilló, dijo, grande es tu fe, hágase contigo como has dicho, ¿verdad? Qué cosa tan tremenda. Y su hija fue sana. Y su hija fue sana, porque es esa fe, ¿verdad? Es esa humillación, porque uno a veces cuestiona y uno dice, ¿por qué no le pasó a aquel eso? ¿Y por qué no le pasó al otro? ¿Verdad? Imagínate tú, es como que, ¿por qué me pasó a mí y no a aquel? No, o sea, mejor le hubiera pasado a aquel y no a mí. O sea, ese tipo de cuestionamiento no se le hace a Dios, ¿verdad? Hay que tener un poquito de temor, hay que tener un poquito de respeto, ¿no? Dice la Biblia que el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Entonces, aunque sea por sabiduría y sentido común, no hay que quejarse de las cosas, sino hay que decir, el Señor me va a sanar, Dios está conmigo, Dios me va a sacar adelante, Dios me va a dar la victoria. Y al ver Dios eso y al oír Dios eso,
Dios se maravilla, Dios se agrada, ¿verdad? Y Dios obra por ti, ¿verdad? Y claro, es como una fe probada, pues, ¿verdad? Eso es lo que Dios quiere, que no desmayemos, no desmayes en tu matrimonio. Siento en mi corazón que hay personas aquí considerando divorciarse, considerando call it quits, ¿verdad? Ya no vamos a seguir, ¿verdad? Estás considerando fracasar, estás considerando tirar la toalla. No lo hagas. Dios tiene poder, debes creerlo, debes creer al Señor. El Señor puede obrar, el Señor te sana, el Señor rompe cadenas, el Señor se manifiesta, ¿verdad, pastora? Amén, así es. Se manifestó en esta mujer, le sanó su hija, y ahora vamos a ver otro más, que es el último, que también tenía mucha fe, y está en Mateo capítulo 8, verso 5 al 13. Mateo capítulo 8, versos 5 al 13. Dice, y vamos a hablar del centurión. Dice aquí, en el 5, entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciéndole: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y dijo a este: ve y va. Y digo a este, ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Sí, qué tremendo, ¿no? Este hombre, más bien su concepto, fíjate, era un concepto de autoridad, ¿verdad? Él sabía quién era Jesús. Él sabía que Jesús era el Dios Todopoderoso. Y nosotros eso es lo que tenemos que saber, que servimos a un Dios poderoso, ¿verdad? Porque la fe es el conocimiento de quién es Dios. Por eso al leer la Biblia, y eso no es nada, por ejemplo aquí dice: ¿y qué más digo? Dice el escritor a los hebreos: porque el tiempo me faltaría para contar de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, ¿no? Como el caso de Daniel en el foso de los leones, de los amigos de Daniel en el horno de fuego, y todo lo que la Biblia dice, ¿no? Porque está esto lleno de testigos, ¿verdad? Los testigos de la fe, los campeones de la fe, los que le creyeron a Dios a pesar de la circunstancia y la situación, y que manejaron un concepto de que Dios todo lo podía hacer, ¿no? Es el concepto del centurión. Dice: Señor, yo también soy hombre en autoridad, y yo digo a este: va y viene, y yo doy órdenes y me hacen caso. Dice: di la palabra. O sea, dice que no se consideraba digno de que el Señor viniera a su casa, ¿no? Y ahí tú tienes a Jairo, por ejemplo, principal de la sinagoga, llevándose a Jesús para la casa para que le sanara a su hija. En el camino vinieron a decirle: ya no molestes más al maestro porque tu hija ya se murió. Dice que se le cayó la quijada del susto, hermano. Y Jesús le dijo: ten fe, le dijo, porque tu hija solamente duerme. Y bueno, dentro de eso viene la mujer del flujo de sangre y dice: si tan solamente toco su manto, seré sana. Y tú constantemente ves la escritura, hermano, eso no para. O sea, de principio a fin, ¿no? Fe, fe, fe. Pero no puede ser que nosotros todos los días nos levantemos hablando lo que no es, ¿verdad? Ese es el punto clave, hermano. Tenemos que cambiar nuestra forma de procesar las cosas que nos pasan. Y como decía mi esposa aquí, la gente habla más de lo que siente que de lo que cree, hermano, ¿verdad? Y eso es un problema serio que estamos enfrentando, porque no estamos agradando a Dios. Y por eso es que se está muriendo el creyente, se está muriendo la iglesia, porque no hay un concepto claro de lo que Dios puede hacer en nuestras vidas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque creo que no leemos la Biblia. Por eso yo siempre he dicho: hay un hermano en la iglesia que es muy activo, muy carismático, muy bonito, muy cariñoso, muy motivador, pero no le gustan los estudios bíblicos. En mi opinión, ese es un santo peligroso, ¿verdad? Eso es un Judas en potencia. Porque hay gente, hermano, que no le gusta estudiar la escritura y parece que tuvieran fe, pero no tienen nada de fe, solamente son una pila de problemáticos.
Y por eso es que necesitamos amar la palabra de Dios, amar los mandamientos, amar lo que Dios ha escrito, porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén. Así es, y en esta noche yo creo que el Señor nos habló a todos, principiando a nosotros. Dios ha tocado nuestro corazón, Dios ha tocado tu corazón. ¿Y cuál es la forma de poder tener fe? Es estar en comunión con Dios, estar todos los días pidiéndole a Dios que nos dé sabiduría en su palabra, tener comunión con Él a cada momento a través de la oración. Todos necesitamos esta fe que vaya creciendo cada Así día es. más, y que a medida que no hablamos menos de lo que sentimos y más de lo que creemos. Así En es. esta noche que eso quede en nuestro corazón, porque a veces cuando hablamos más de lo que sentimos solo pensamos en nosotros y no pensamos en los demás. Y también hay muchas personas que también están pasando por la misma Así es. situación. Así que creamos en el Señor. Si alguna cosa tú estás pasando en esta noche, a lo mejor tienes una necesidad que Dios te sane, o que Dios sane un familiar tuyo, o que el Señor te provea de algo, creamos. Vamos a Así orar en es. esta noche. Así es, hermanos. Mira, nosotros hemos experimentado, ¿verdad? La vida de fe. Y sí, vamos al médico. Mi esposa el otro día fue al médico, tiene que hacerse un examen, ¿verdad? Porque los doctores siempre están viendo algo ahí que no debe estar ahí, etcétera, etcétera. Pero esta es una mujer de fe, ¿verdad? A mí me han dado diagnóstico. El otro día tuve unos exámenes. No, mira, tienes esto, tienes el otro. Uno no le pone caso a eso. Yo he pasado de depresión, he pasado ansiedad muy seria. Tenemos síntomas muchas veces, pero lo único que te cura es el Señor, ¿verdad? La fe te levanta, hermano. Quizá un suplemento vitamínico aquí y allá, ¿verdad? Siempre uno tiene que cuidarse, comer bien, dormir bien, ¿verdad? Todo eso. Pero lo primero es creerle a Dios que Él puede hacer un milagro, ¿verdad? Porque de eso se trata. El justo por la fe vivirá. ¿Cómo vivirá? Recibiendo milagros de sanidad, de prosperidad, relacionales, ¿no? Uno está buscando una relación, tiene que creerle a Dios. No puede uno tirarse al abandono, pensar que ya tus días están contados, ¿verdad? No, hermano, el Señor tiene planes contigo. Puedes tener 85, 90 años, Dios tiene planes contigo. Dios puede hacer cosas grandes con un anciano, puede hacer cosas grandes con un joven, con un hombre a mediana edad. Dios tiene poder, hermanos, y Él usó a muchas personas. Dice, por tanto nosotros también, en Hebreos 12, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios, ¿verdad? Ahí sí que no nos queda más que un Cristo que pasó lo que nosotros pasamos, sintió lo que nosotros sentimos, pero habló lo que nosotros muchas veces no hablamos. Y ahí es donde está el problema, ¿verdad? Tenemos que hablar como Jesús habló, y tenemos que creer como Jesús creyó, y lo que Él nos ha dicho es cierto. Porque Él es la verdad, Él es el camino y Él es la vida. En Él hay salvación. Si en esta noche te encuentras en un limbo espiritual y te das cuenta de que no tienes fe, que hablas cosas que no debes hablar y te atribuyes cosas que no deberías de atribuirte, necesitas al Señor Jesús. Te conectaste por primera vez. Hay personas que me ven ahora mismo, tú estás en una necesidad financiera grandísima, no ves por dónde va a venir la puerta, pero dice, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Hace la pregunta el salmista, ¿no? En su mente, y su espíritu le contesta y le dice, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará mi pie al resbaladero, ni se dormirá el que me guarda, ¿verdad? Porque Dios siempre está ahí para ayudarte. Honestamente te digo, uno de los primeros pasos de la fe es recibir a Cristo en el corazón, porque Él es el autor y consumador de la fe. Recibir al Señor, ¿verdad? Para poder comenzar esta vida, este journey, esta aventura con Cristo,
¿verdad? Porque con Cristo todo se puede. Dice la Biblia, todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece. ¿Hacemos la oración de fe, pastora? Así es. Cierra tus ojitos ahí donde estás y di conmigo: Señor Jesús, en esta noche te entrego mi corazón, te entrego mi vida. Yo creo que tú eres el Hijo de Dios y que perdonaste mis pecados, Señor, en la cruz del Calvario. Me arrepiento, Señor, de todos mis pecados. Perdóname, Padre. En el nombre de Jesús yo te recibo como mi Señor y Salvador. En el nombre de Jesús, amén y amén. Ahorita